Bueno, terrible, ¿no? Para conversar sobre este tema estoy en nuestros estudios con el coronel en retiro de la Policía Nacional, Juan José Santibáñez, experto en seguridad ciudadana, a quien le agradecemos mucho por su presencia y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Reinaldo, muchas gracias por la gentileza y la invitación. Al contrario, gracias por venir. Después de ver este informe, ¿qué podríamos decir? ¿Que estamos perdiendo la batalla frente a la delincuencia, que por cierto fue uno de los temas centrales para las elecciones municipales y también para las nacionales? Hace unos meses atrás tuvimos la invitación de ustedes y justamente contigo empezamos a conversar nosotros que en las elecciones municipales los candidatos muy alegremente hablaban solamente para hacer frente a la delincuencia con serenazgo, cámaras de videovigilancia y policías. Acabamos de escuchar nosotros al primer ministro en la primera reunión que ha tenido con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de que nuestro país ha bajado en un 2% la percepción de inseguridad. Yo creo que esta afirmación tan temeraria que ha hecho el señor primer ministro se debe a que no deben estarle informando verdaderamente de cómo está la situación en el país. Pero algo sí que hay que aplaudirle a él es que efectivamente ha hablado, y es primera vez que escucho yo a un político hablar en el sentido de que la delincuencia o la inseguridad en sí misma no solamente se debe a que existe el problema de la delincuencia misma, o sea, por el delito mismo, sino porque dentro de esto influyen una serie de factores, muchos factores, y que hay que hacerle frente de manera multidisciplinaria. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que él preside, como Consejo Nacional, porque el sistema es presidido por el Presidente de la República, el Consejo Nacional está compuesto por 13 ministros. No se ha visto al ministro de Economía, que es una parte muy central, que es una parte central, porque si no van a cualquiera de los programas que se quieran realizar tiene que contar con el apoyo económico, entonces el financiamiento para poder hacerle frente. Nosotros hoy en día somos un país que tiene aproximadamente 31 millones de habitantes y para una policía de 110,000 que tenemos, y si nosotros empezamos a disgregar seguridad, el personal que hace seguridad de jueces, fiscales, políticos, personal administrativo, personal del servicio de sanidad y otras cosas, nos estamos quedando aproximadamente con 45,000 efectivos diarios. Para 31 lo que nos hace a nosotros más o menos un promedio como de un policía por casi 900 efectivos. ¿Y cuál es el estándar? El estándar es entre 150 a 200 habitantes, ¿no? 150 a 200, hasta en el último caso a 250, pero no. Lo que sucede es que nosotros no tenemos mayor efectivos para hacer frente. Se hizo CONASEP descentralizado en Trujillo y salió a hablar primero el jefe de región para manifestar que solamente en el distrito de Trujillo tenían un déficit como de 789 efectivos. El presidente regional también salió a hablar y a manifestar de que estaban mal en cuanto a lo que es el personal policial. Algo que también dijo, y esto es bien cierto, la problemática de la inseguridad no solamente es un problema que debe ser visto por la Policía Nacional, deben estar comprometidos con ellos otros entes sistémicos para hacerle frente a este flagelo. ¿Y cuáles son esos entes sistémicos? Por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y sin embargo vemos que son los dos primeros entes sistémicos que van y en contra, colisionan muchas veces con los intereses de la ciudadanía, que es el de resguardo y seguridad. Claro, porque a veces la policía cumple su trabajo, incluso el Ministerio Público hace la acusación cuando hacen un operativo, capturan delincuentes, pero después nos enteramos que los están soltando. Están libres, claro. No olvidemos, hace unos días está saliendo, después de 36 meses de carcelería, un tipo que mató y violó a un propio familiar, ¿no? A su hija. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y está saliendo porque hasta ahora no hay sentencia. No hay sentencia. Entonces,
Y no le vamos a echar la culpa acá a la Policía Nacional, porque ese es un problema del sistema de justicia. ¿Y quiénes están dentro de lo que es el sistema de justicia? Pues el ministro, indudablemente apoyando al papel que hace la Fiscalía, está propiamente la Fiscalía y el Poder Judicial. Claro. Entonces, quienes no están haciendo bien su trabajo son ellos. Y lo peor de todo, acá hay cosas que se juntan, que se, digamos, que se presentan, y que lamentablemente no coadyuvan a tener un buen servicio de seguridad. Por ejemplo, hay casos, un caso que le ha pasado acá a una periodista de acá, de esta casa, es que, por ejemplo, es maltratada en un colectivo a la avenida Arequipa, se va a la comisaría del RIMA a sentar, porque puedes sentar tu denuncia, claro, y después la del RIMA la deriva a San Isidro, donde pues eso no tiene... Claro. Pero va y el efectivo policial, en vez de atenderla, le dice, ¿sabes qué? Anda, vete a Indecopi mejor, eso no es un problema de abuso, de acoso contra la mujer. Oye, un momentito, ¿qué nos está demostrando eso? Nos está demostrando que nuestro personal debemos prepararlo nosotros para poder atender. No olvidemos que han salido leyes hoy en día que están obligando a que nuestro personal policial atienda bien las denuncias. Ella no va a hacer una denuncia por un mal servicio. Claro, claro. Ella viene a hacer una denuncia por un ataque verbal que ha tenido por parte de un pseudo taxista, esos informales que están por la avenida Arequipa. Entonces tenemos que preparar también a nuestra gente. O sea, tenemos un Poder Judicial y un Ministerio Público que no cumple y no trabaja de acuerdo a las expectativas. La Policía Nacional, en la lucha contra la criminalidad, está haciendo un buen trabajo, pero necesitamos mucho más apoyo. Ha salido el ministro del Interior para decir, por ejemplo, que contra el insulto, el abuso y todas estas cosas que se presentan contra el personal policial en el ejercicio de su función, va a haber tolerancia cero, no se va a permitir que los insulten, que voy a hablar con el presidente del Poder Judicial, ¿no? Sí, pues, pero ha salido, ya hay un acuerdo pleno del Tribunal Constitucional que ha establecido de que los insultos, el atropello contra el personal policial no constituye pues delito. Entonces, primero tenemos que solucionar. El ministro del Interior, para poder ejercer y para poder tener un mejor trabajo en la lucha contra la criminalidad, cuenta con dos direcciones, o con una dirección especializada que se llama la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, aparte de lo que es la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Para el aspecto operativo tenemos a la Policía Nacional del Perú y también tenemos pues a los servicios de inteligencia, tanto del Ministerio del Interior como de la misma policía. Como vemos que los aspectos de inteligencia de estos dos, o sea, el accionar de la delincuencia está superando la capacidad de trabajo de estas dos, porque si no, en todo caso no hubiéramos tanta delincuencia. Claro, claro. Estoy convencido de que debe entrar a trabajar también ahí la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque seguridad ciudadana hoy en día se ha convertido en un pilar fundamental de la gobernabilidad democrática. Exacto, es interés nacional. Exacto. Entonces, si nosotros no hacemos frente a la delincuencia, se van a empezar a ir, pues, las inversiones, no va a venir absolutamente nadie a querer invertir acá porque no hay seguridad, ¿no? Y la seguridad no es solamente la lucha, como acabamos de decir, lucha contra la criminalidad. La seguridad también es atender las necesidades de la población, ¿no? Y todas las necesidades, porque hay gente, en estas necesidades hay gente, pues, que no es atendida, indudablemente sale a la calle, empiezan a hacer una serie de desmanes y varias cosas. Entonces es una propuesta interesante que hasta ahora no se había escuchado, ¿no? Que el servicio de inteligencia sea partícipe y que volque su ese proceso de seguridad que debe hacerse, ¿no? Con su trabajo, porque, como te digo, no olvidemos, el desarrollo del país está en juego, ¿okay? Y si dentro de este desarrollo no participan todas las fuerzas vivas con las que cuenta el Estado, pone en riesgo al mismo Estado, al mismo país. No al gobierno, no al partido de gobierno, sino al Estado mismo. Claro, que pierde espacio, pierde terreno, es invadido por la delincuencia. Que no olvidemos nosotros que cuando actúa un policía nacional, lo hace en representación, es, digamos, el brazo que tiene el Estado para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Si nosotros como Estado
no apoyamos a nuestra Policía Nacional, estamos poniendo en riesgo la seguridad no solamente de la población, sino la seguridad como ente mismo de poder atraer inversión y desarrollo. Ya nos ganó el tiempo, pero solo quiero hacerle esta consulta brevísima sobre este dato que el diario Expreso recoge y lo tiene como titular, ¿no? De algunos especialistas que han propuesto la expulsión de los ciudadanos extranjeros que delinquen y una expulsión inmediata frente a que se ha visto una ola de delincuencia que ha crecido con la presencia de algunos venezolanos de mal vivir. Extraña muchísimo, y ojo, porque Migraciones pertenece al Ministerio del Interior, no a la Policía Nacional. Okay. Entonces, eso no ha debido salir en un periódico, esto ha debido realizarse ya, ¿no? El periódico Expreso, discúlpame, que haga, pero hay que felicitarlo, por lo que uno lee, de lo que uno lee, es el periódico que más efectivamente pone el dedo pues en la llaga, ¿no? Porque este es un caso. Muchos medios, acá sí se habla, pero muchos medios callan de la delincuencia que se ha incrementado en nuestro país desde que Kuczynski abrió las puertas para que vinieran los venezolanos acá. De acuerdo. Entonces hay muchísima delincuencia. ¿Quiénes han venido acá? Lo dijimos cuando estuvimos acá acá mismo con otro conductor, con Miguel, el Tren de Aragua, que está conformado pues por una serie de venezolanos delincuentes que fueron en Aragua justamente y que se han venido aquí al Perú. Y que no es difícil identificar para inmediatamente expulsar. Muchísimas gracias. Nos ha ganado ya el tiempo. Hemos estado conversando con el coronel en retiro, Juan José Santibáñez, experto en estos temas de seguridad nacional. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con mucho más. Estas son las mañanas informativas de UCI Noticias.